Cuando aprendemos cálculo, uno de los temas más relevantes es la integral. De hecho, pasamos gran parte de nuestro tiempo calculando integrales de diferentes funciones, muchas veces sin entender realmente qué significan o cuál es la utilidad que tiene. Nos centramos demasiado en los cálculos y no tenemos en cuenta qué significa, qué es lo que estamos haciendo. Tal vez te hayan enseñado que hallar la integral de una función significa hallar el área debajo de la curva de esa función. Pero, ¿qué significa el área bajo la curva? ¿O por qué tanto empeño en aprender a calcular el área bajo las curvas de diferentes tipos de funciones? Pues en este video aprenderás por qué es importante. Imagina que un día subes a tu auto para realizar un pequeño viaje. Supongamos también que vas a iniciar tu viaje con una velocidad constante de 20 km por hora y tardarás 8 horas en llegar a tu destino. ¿Cómo podrías saber la distancia recorrida por tu auto a partir de la velocidad a la que estabas viajando? Ya que viajamos con una velocidad constante de 20 km por hora, esto significa que cada una hora nuestro auto ha recorrido en total 20 kilómetros. Por lo tanto, si queremos saber cuánta distancia hemos recorrido, solo tenemos que multiplicar la velocidad a la que vamos por el tiempo. En nuestro caso, 20 kilómetros por hora multiplicado por 8 horas, lo que nos da 160 kilómetros. Por lo tanto, la distancia que hemos recorrido en el transcurso de las 8 horas ha sido de 160 kilómetros. Ahora, analicemos la situación desde otra perspectiva. Observemos cómo es la gráfica de la velocidad versus el tiempo. El eje horizontal representará el tiempo medido en unidades de horas y el eje vertical representa la velocidad medida en unidades de kilómetros por hora. Recordemos también que nuestro auto viajó con una velocidad constante de 20 km por hora durante 8 horas. Y que la distancia recorrida fue de 160 kilómetros. Podemos visualizar esta distancia recorrida como un área. Y sí, estoy de acuerdo contigo, puede que te parezca raro. Pero ten en cuenta que en esta gráfica el eje horizontal tiene unidades de hora y el eje vertical unidades de kilómetros por hora. Así que las unidades del área corresponde a kilómetros. Así que gráficamente también podemos ver que la distancia recorrida fue de 160 kilómetros, pero ahora lo estamos visualizando como el área debajo de la gráfica. Veamos otra situación. Esta vez iniciarás tu viaje con tu auto con una velocidad constante de 10 km por hora durante las 2 primeras horas. Luego aumentas tu velocidad hasta llegar a 40 km por hora en el transcurso de las siguientes 2 horas y finalmente mantienes esa velocidad de 40 km por hora de forma constante durante las siguientes 4 horas, realizando en total un tiempo de viaje de 8 horas. Pero ahora tu velocidad no ha sido constante durante el viaje, sino que tuvo ligeros cambios. Muy bien, ahora observemos la gráfica de la velocidad versus el tiempo. Recordemos que viajamos con una velocidad constante durante las primeras 2 horas. En las siguientes 2 horas, nuestra velocidad aumentó desde 10 km por hora hasta 40 km por hora y mantuvimos esa velocidad constante durante 4 horas más. ¿Cuánta distancia recorrimos en total en este caso? Bueno, si hacemos una analogía con el primer caso, si queremos conocer la distancia recorrida, bastará con calcular el área bajo la gráfica de la función. Ahora, a primera vista, la gráfica no parece ser alguna figura geométrica conocida, pero no hay ningún problema porque podemos dividirlo en 3 áreas diferentes. El área de un rectángulo, el área de un trapecio y el área de otro rectángulo. Luego, si queremos calcular el área total, simplemente tendremos que sumar cada una de estas áreas. Muy bien, recordemos que las unidades de esta área eran kilómetros.
porque recuerda que el área nos daba la distancia recorrida. Así que calculemos la distancia recorrida en cada trayecto. El área del primer rectángulo es igual a 20, quiere decir que en este trayecto recorrió 20 kilómetros. Luego tenemos un trapecio. El área de este trapecio es 50 kilómetros, quiere decir que en este trayecto se recorrió una distancia de 50 kilómetros. Y el área del rectángulo grande es de 160, quiere decir que en este trayecto recorrimos 160 kilómetros. Luego, el área total vendría a ser la suma de cada una de estas áreas. Entonces sumamos 20 más 50 más 160 que nos da 230. El área total es 230 kilómetros. Eso quiere decir que la distancia recorrida durante las 8 horas fueron de 230 kilómetros. Pero una situación más real es cuando la velocidad cambia en todo momento. Imaginemos que ahora nuestra velocidad está en metros por segundo y partimos desde el reposo. Aceleramos en un primer momento y luego desaceleramos hasta detenernos por completo en un total de 7 segundos. ¿Cómo podemos conocer la distancia recorrida en este caso? Lo que complica nuestra situación ahora es que la velocidad ya no es constante. La velocidad está cambiando a cada instante. Imaginemos que podemos tomar nota de la velocidad en nuestro velocímetro cada segundo y graficamos esta velocidad en función del tiempo. Quizás encontramos una función que muestra cómo cambia nuestra velocidad en función del tiempo. Por ejemplo, supongamos que esta función es 7 veces t menos t al cuadrado medido en metros por segundo, donde t representará el tiempo transcurrido. La pregunta principal que queremos responder es cómo encontrar la distancia recorrida conociendo nuestra velocidad. Y en los casos anteriores que analizamos, vimos que esta distancia recorrida se puede visualizar como el área bajo la gráfica de la función y el eje horizontal. Pero, ¿cómo hallamos el área de esta gráfica? No se parece a ningún área conocida de un cuadrado, de un rectángulo o de alguna otra figura conocida. ¿Cómo podemos hacer para calcular el área de esta curva? Veamos cómo. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo, sabemos bien cómo calcular el área de un rectángulo. Es simplemente multiplicar la base por la altura. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con hallar el área bajo esta curva? Muy bien, la idea es sencilla y genial a la vez. Haremos lo siguiente. Vamos a construir rectángulos del mismo ancho al interior de la gráfica. Y luego sumamos las áreas de estos rectángulos y obtendremos una aproximación del área real de la gráfica. Está bien, yo sé que es solo una aproximación, pero podemos mejorar esta aproximación haciendo lo siguiente. Si cada vez tomamos rectángulos más delgados, con un ancho más pequeño, obtendremos mejores aproximaciones al valor real del área. Una manera creativa de solucionar un problema difícil que no sabíamos cómo resolver, convirtiéndolo en muchos problemas sencillos que sí sabemos cómo resolver. Veamos este proceso en más detalle. Primero, vamos a cortar el eje temporal entre 0 y 7 segundos en intervalos más pequeños de ancho de t igual a 0.5 segundos. Ahora, consideremos uno de esos pequeños intervalos. Por ejemplo, podemos tomar en cuenta el intervalo que está entre 1 segundo y 1.5 segundos. En este pequeño intervalo, la velocidad ha cambiado de 6 metros por segundo a 8.2 metros por segundo, lo cual puedes obtenerlo si reemplazas estos valores del tiempo en la función que describe la velocidad. En este intervalo, estamos asumiendo que la velocidad fue constante. En el fondo, sabemos que no lo es, pero resulta más sencillo asumir que sí. De esta manera podemos hallar la distancia recorrida en ese pequeño intervalo, como el área de ese rectángulo. Simplemente multiplicamos su base por su altura, o sea 6 metros por segundo por 0.5 segundos y obtenemos 3 metros. Eso quiere decir que en este pequeño intervalo de tiempo, nuestro auto ha recorrido 3 metros.
Este mismo procedimiento tenemos que hacerlo con cada uno de los rectángulos obtenidos al interior de la gráfica. Cada uno de ellos nos dará la distancia recorrida en ese pequeño intervalo. Y como queremos conocer la distancia recorrida entre 0 y 7 segundos, simplemente tendremos que sumar cada una de esas pequeñas distancias. Y aunque evidentemente esta distancia recorrida solo sería una aproximación a la distancia real, sabemos que si tomamos rectángulos cada vez más delgados, vamos a obtener una mejor aproximación de la distancia. Muy bien, y ahora vamos a escribir una expresión para poder calcular el área aproximada bajo la curva de la función. Sabemos que el área de un rectángulo se calcula multiplicando la base por la altura. Para cada rectángulo, la base es dt, el intervalo de tiempo que elegimos al inicio, y la altura será b, que depende de t. Tenemos que hallar el área de cada uno de estos rectángulos y luego sumar todas esas áreas. Pero para obtener el valor real del área, tenemos que tomar rectángulos más delgados cada vez. ¿Pero qué tan delgados? Infinitamente delgados. En términos matemáticos, tenemos que hacer que dt tienda a 0, que sea infinitamente pequeño. Así obtendremos el valor real del área bajo la curva de esa función. Ahora, vamos a cambiar el símbolo de la sumatoria por una especie de S alargada, S de suma. Pero esta es una suma especial, precisamente cuando dt tiende a 0, cuando hacemos los rectángulos cada vez más delgados, porque al sumar las áreas tendremos el valor real del área bajo la curva. Esta suma de área de infinitos rectángulos va desde 0 hasta 7, y esta es la famosa llamada integral definida. En este caso tenemos la integral de la velocidad que depende del tiempo, y en este caso esa área representa la distancia recorrida por nuestro auto. Entonces, ¿cuál es el significado de una integral definida? Y la respuesta es, depende. Depende de la función que estés integrando. Geométricamente, la integral de una función entre dos puntos te dará el área bajo la gráfica de esa función. Ahora, si esa función que integras es la velocidad y esta velocidad depende del tiempo, entonces la integral te dará la distancia recorrida en ese intervalo de tiempo, de la misma forma como analizamos los ejemplos anteriores. Así que el sentido de esa área bajo la curva depende de lo que represente tu función. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una función que representa la potencia que desarrolla un sistema y que esta potencia también es una función que depende del tiempo. Entonces la integral de esa función entre ese intervalo nos dará la energía en ese intervalo. ¿Pero por qué? La potencia se mide en watts y el tiempo lo mediremos en segundos, así que al hallar el área, las unidades de esta área serán watts por segundo. Pero como watts es joules sobre segundo, multiplicado por segundo, nos dará unidades de joules, que es la unidad de la energía. Así que el área bajo la gráfica de esta función nos da la energía de ese sistema. Estaré haciendo más videos sobre cálculo diferencial, integral, enfocándome en explicar los conceptos de manera intuitiva. Con estos videos quiero que realmente puedas entender lo que estás haciendo, porque esto te permitirá ver las matemáticas de una forma diferente, de una forma más bonita. Será para ti mucho más agradable poder aprenderlas, porque realmente estarás comprendiendo qué significa. Así que si quieres ver más contenido de este tipo, puedes apoyar mi proyecto suscribiéndote a este canal, activando la campanita para que no puedas perderte los videos nuevos, dando like a este video y compartiéndolo con más personas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.